cariñoso saludo para el pastor Luis, la pastora Jovita, las hermanas de la iglesia, y voy a entregar en breve lo que viví con el COVID. Gracias a Dios que el Señor estuvo a mi lado, me guardó y me libertó de esta enfermedad. Gracias también a mis hermanas que estuvieron en oración por mí. Eso es para aumento de fe, porque el Señor escucha la oración del justo. Por eso doy toda honra, gloria y alabanza. Amén. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Qué bueno poder saludarles, aunque sea por este medio. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes grandemente. A nuestro pastor Luis, a nuestra pastora Jovita, un gran saludo para ellos también, les queremos. Y ahora voy a entonar un corito, Si mi Dios no es real. Si mi Dios no es real, ¿quién te da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién contesta tu oración? Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy, vive hoy. Amén. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, hermanas, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Hemos tenido una semana bastante ajetreada en cuanto a la oración, a lo espiritual, pero el Señor ha respondido a algunas de las oraciones que hemos hecho al Señor conforme a la voluntad de Él, porque sabemos que Dios es soberano en todas nuestras peticiones que nosotros hagamos, cual sean ellas. Por eso que acá, hermanas, yo agradezco al Señor el estar con vida, con salud en este día, y junto a mi esposo, y podemos, hermanas, agradecer por esta bendición que Dios nos da de poder alabar y glorificar su santo nombre. Hemos oído muchas predicaciones, hemos estado en las transmisiones de nuestra iglesia y nos hemos gozado grandemente también. Esa sea en estos días nuestra preocupación, ¿no es cierto?, de poder leer, de poder oír de la palabra del Señor y poder estar atenta a todos los consejos que ella nos da. En esta tarde, mis hermanas, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Vamos a leer acerca de unos varones, hermanas, que recibieron una gran bendición de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y ese era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Qué importante, hermanas, esta lectura bíblica que hemos dado. Vamos a orar al Señor para que Él abra nuestra mente, nuestro corazón y podamos recibirla con gozo, con alegría. Señor amado, en esta tarde venimos ante su presencia con gozo, con alegría, Señor, porque hemos reconocido que usted es nuestro Dios soberano. Oh Dios amado, yo le ruego en esta tarde que usted coloque gracia, sabiduría en mi vida, Señor, en mi corazón. Usted me dé la fe, la confianza que estos hombres tuvieron también. Oh Dios amado, yo le pido, Cordero de Dios, que su bendición sea sobre cada una de sus hijas, las que hemos estado en estos días reunidas a través del Face, Señor, poder, Señor, estar relacionadas, orando la una por la otra, Señor, frente a muchas necesidades que tienen sus hijos. Yo le pido, Cordero de Dios, que esta su palabra haga vida en nuestros corazones y usted nos dé la gracia, la sabiduría, la inteligencia para poder entender y comprender cuán grande y cuán misericordiosas son sus bondades. Oh Dios amado, le ruego su bendición sobre esta palabra, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amadas hermanas, en esta tarde por esta bendición de poder leer esta palabra que para nosotros nos parece de repente muy conocida. Siempre conocemos, ¿no es cierto?, esta versión del apóstol Lucas, que está aquí él contando, ¿no? Contando él lo que él veía en aquel tiempo mientras Jesús andaba por esta tierra. Y ahí dice él que yendo Jesús a Jerusalén, fíjese, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Hermanas, la lepra era algo muy, por decir, infeccioso, era contaminante, era una enfermedad, hermanas, tremenda. Y vemos, yo le voy a leer, dice acá que la lepra es una enfermedad infecciosa y de larga duración, que se manifiesta por manchas, dice generalmente, por mancha y generalmente de color leonado, dice. Tubérculos, insensibilidad de la piel, ulceraciones, hermanas, esta enfermedad es tremenda. Y hay una palabra que yo la traté de buscar, pero caquexia, dice también el diccionario. Pero esta enfermedad, hermana, era tremenda. Está desde el comienzo, cuando está el pueblo de Israel. Nosotros vemos, hermana, cómo era la gente que se contagiaba con esta lepra. Era apartada, era sacada, era, hermanas, terriblemente mal vista por toda la gente, como nos está sucediendo hoy día a nosotros, que no podemos salir para allá, no podemos salir para acá, por temor a contagiarnos. En ese tiempo la lepra era una enfermedad muy grave, hermano. Y aquí vemos nosotros a estos 10 hombres, y ellos estaban ahí, ¿no es cierto?, a la pasada, cuando el Señor iba pasando, dice, ¿no es cierto?, de Samaria a Galilea, dice, de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Y se encontraron estos hombres, ¿no es cierto?, con Jesucristo nuestro Señor. Y dice que le alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo me imagino cómo gritarían, porque tenían que estar retirados de la gente. Incluso dice que cuando se iba acercando alguien a ellos le decían: leproso soy. Y no podían, hermanas, acercarse al pueblo, a la gente. Y eran marginados, eran dejados fuera del campamento en el pueblo de Israel, eran sacados fuera. Y tenían, hermana, un proceso muy largo de purificación, 7 días fuera. Venían al sacerdote, los veía, y si ellos veían que seguía vuelta, otros 7 días, hermana. Era muy larga, por eso que acá dice que es una enfermedad infecciosa y de larga duración, ¿no? Y vemos nosotros acá a estos varones, dice que uno volvió agradecido, ¿no? Y Jesús preguntó: ¿y dónde están los otros? ¿Ah? Dice que no hubo quien volviese, dice, a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Se dice que los 9 leprosos restantes eran
del pueblo de Israel. Eran israelitas, hermanas. Y este samaritano, usted sabe que siempre había un problema entre los samaritanos y los judíos. Y vemos nosotros lo mismo en la mujer samaritana. Entonces ella misma le dice a Jesús, ¿cómo tú? Le dice, siendo judío, le hablaba ella al Señor, a la samaritana, hermana. Y así pasa también en estos días. Vemos nosotros a estos hombres, hermana, que se fueron, dice, porque nuestro Dios, hermana, es tan misericordioso. Yo he visto en nuestras iglesias a veces ha llegado gente que viene para buscar sanidad, viene porque alguien lo invitó, alguien le dice, mire, el Señor puede sanarle, ¿no? Y mucha gente llega a nuestra iglesia y son sanados, hermana. A veces hermanos de nuestra iglesia pasan años y ahí luchando con su enfermedad, pero hay gente que sana. El Señor dice que tiene misericordia de ellos porque dice, y eran ovejas, dice que no tenían pastor. Pero aquí en este caso, hermana, el Señor pregunta, ¿por qué solamente ese extranjero volvió? Y del pueblo de Israel, hermana, ellos sufrieron tantos castigos de parte de Dios porque era un pueblo muy mal agradecido, ¿no? Muy mal agradecido. Y acá, hermanas, cuando nosotros vemos en el libro de Levítico, vamos viendo cómo eran los samaritanos, cómo eran los israelitas cuando se contagiaban. Moisés les dio todas las muestras, todo lo que había que hacer, ¿no es cierto?, para tratar a un leproso. Y vemos nosotros, dice que el salmista incluso se refiere a su vida pecaminosa, porque en nosotros en estos días la lepra es el pecado, ¿no? Y acá el salmista David en el Salmo 38:5, él está, hermana, haciendo una oración a Dios y él dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, a causa de mi locura, ¿no? Él había cometido, hermana, pecado, usted sabe, el adulterio, cometía de repente muchas cosas, pero él era un hombre conforme, dice, al corazón de Dios, porque él, hermana, inmediatamente se arrepentía del pecado que él cometía. Y acá nosotros vemos, ¿no?, que en este versículo, hieden y supuran. Y yo voy a leer también acá en el libro de Isaías, en Isaías 1, del 3, Isaías 1:3 dice, el buey, la maldad de Judá, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo, hermanas. Y vemos nosotros acá en este pasaje donde se está relatando la historia de la sanación de estos 10 leprosos. Ahí vemos 9 que eran israelitas. Y vemos, hermanas, acá nosotros que la maldad de Judá, por eso que acá dice que el versículo 2 de este mismo primera de Isaías, el versículo 1, el capítulo 1, perdón, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿no? Y vemos, hermanas, nosotros como acá seguimos leyendo, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice acá, ¿por qué queréis ser castigados aún? Pregunta el Señor al pueblo. ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, dice, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra, le dice a su pueblo, está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Hermana, qué tremendo el pueblo de Israel. Y nosotros vemos varios leprosos que la palabra del Señor nos muestra, hermana. Fíjese que cuando el Señor sanó a Naamán, dice que Naamán era un general sirio. Y era un hombre, hermanas, que era muy querido por el rey de Siria. Y en un tiempo Israel había ayudado a Siria, lo había sacado. Y cuando Naamán le dice a su rey que había una niña judía que le había hablado del evangelio, le había hablado de que en ese lugar había un profeta que era Eliseo y que sanaba la lepra, porque la niña le aseguró, le dijo, él le sanará la lepra, le dice a su señora, a la esposa de Naamán, hermana, y dice que había muchos leprosos, dice su palabra, en el pueblo de Israel, en ese tiempo, porque usted sabe que son varios periodos, muchos periodos, y resulta que al único que sanó fue al sirio Naamán, hermana. Y aquí, en el pasaje donde estamos leyendo acerca de estos 10 leprosos, dice que 9 no volvieron a dar la gloria a Dios. Y eran, hermanas, israelitas, al igual que en aquel tiempo. Por eso, hermanas, que nosotros, ¿cómo no agradecer al Señor que no siendo del pueblo de Dios, Dios nos llamó, Dios nos hizo acepto, hermana. Dios nos llamó con llamamiento santo, ¿no? Y este pueblo dice que a los suyos vino, dice el Señor, y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy día, por misericordia, somos hijas de Dios, lavadas y redimidas, hermana, por su sangre preciosa. Limpiadas de esta lepra de maldad. La lepra significa pecado, ¿no? Ese pecado que siempre asedia. Y es un pecado que se ve, que usted no lo puede esconder, no puede estar ahí, hermana. Sino que, al igual que estos hombres, tenían que gritar desde lejos, ¿no es cierto? Leproso soy. Y nosotros, hermana, hoy día, ¿qué podemos decir? A lo mejor dirá alguna, yo todavía tengo pecado, pero el Señor nos limpia cada día. Dice, cada día el Señor nos lava, nos limpia con su preciosa sangre y quedamos aptos para toda buena obra, hermana. Por eso que acá cuando Isaías está hablando, el profeta, ¿no es cierto?, lo que Dios le está diciendo, ¿no es cierto? Oíd cielos y escuchad tu tierra, le dice, porque habla Jehová. Crié hijos. Y él, hermana, cuida a su pueblo hasta el día de hoy. El pueblo de Israel está cuidado por Dios. Pero, hermana, esta sanidad que Dios dio a aquellos 10 varones, ¿no es cierto? Ellos se fueron sanos. Pero este hombre que volvió, dice que él tuvo la bendición más grande porque él le dijo, tu fe te ha salvado. Cuando vamos a ver aquí, donde dice, acá al final le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pues salvo también en el mismo instante, mi amada, en el mismo instante, así como el Señor lo hizo un día con usted y conmigo. Qué bendición más grande el Señor haber sacado la lepra de nuestra vida, de nuestro corazón, el pecado que nos asedia. Pero, hermanas, sabemos que Dios la tiene ahí, ¿no es cierto? Y Él la reprende cuando Él quiere. Fíjese que la lepra era un castigo. También vemos a la hermana, ¿no es cierto?, de Moisés, a María. María cruzaron el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y dice que María tomó el pandero y salió danzando contenta porque Dios los había librado de los egipcios. Y ella caminaba, y dice que ella era una sacerdotisa también, hermana, ¿no? Pero caminando el tiempo ahí, ¿no es cierto?, dice que Moisés tomó para sí una esposa, ¿no es cierto?, que no era tampoco israelita, la exquisita, dice,
Y resulta que murmuró Aarón y María. Ellos eran hermanos de Moisés, ¿cierto? Eran hermanos. Pero dice que Dios reprendió a estas personas en Éxodo 15:20 y en Números 12:1. Era tanto lo que Dios amaba, hermana, al siervo de Dios. Vamos a ver aquí en Números. Números 12:1. Dice así la palabra del Señor en Números 12:1, adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, dice. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mire por dónde empezaron las cosas. Ya que el varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: subid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apartaré en visión, en sueños hablaré con él. No así, dice, a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Se fija que la murmuración es un pecado? Hablaron contra su siervo Moisés, aunque era su hermano, pero era un escogido de Dios. Mire lo que él decía de Moisés, ¿no? Y ahí le dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Qué tremendo, hermana. Por eso que tenemos que tener cuidado. A veces hay pecados, cosas chicas, se nos van pegando. Esta lepra se pega, se contagia. Por eso que hay que tener cuidado. Y dice su palabra que entonces, dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amados hermanos, leprosa. ¿Por qué? Por la murmuración, por pelear contra su hermano, decirle, ¿no es cierto? Porque Moisés todo lo consultaba con Dios, hermanas, todo. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros, dice, este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente. Acá David también se fija en una referencia que yo leí acá, donde dice también él, dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Qué terrible, ¿no? Cuando perdemos el control de la vida. Y ahí, hermana, no quede ella ahora como el que nace muerto, le dice, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio comido su carne, consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mire el amor de Moisés. Oró por su hermana, oró. Por eso que hoy día nosotros oramos por el que está en pecado, por el que nosotros vemos. Por eso nosotros no tenemos que murmurar. A veces, hermana, este pecado que lo tenemos por tan corriente, no, si no pasa nada. No, si pasa. Acá vemos, hermana, el celo de Dios, ¿no es cierto? Porque hablaron en contra de su hijo, Moisés, al cual él consideraba tanto.
Por eso que acá dice que después María dice, así María dice, fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos, hermana. Ella tuvo que presentarse al sacerdote, hacer todo el trámite que había que hacer cuando había una persona que era leprosa, ¿no? Y vemos nosotros, hermanas, cómo el Señor ha tenido misericordia. Tuvo misericordia de esta mujer porque su hermano pidió. Ella parece que no dijo nada, sino que Aarón le dijo, mi Señor, le dijo a Moisés, su hermano. A veces nosotros entre hermanos no nos respetamos, pero cuando hay hermanos un gradito más arriba de alguien, Dios ha colocado a alguien en ese lugar, usted tiene que respetarlo. Si es el portero de la iglesia y el hermanito le dice, mi hermanita no puede salir para afuera, es momento de orar, le dice a veces, porque cuando se llama a orar, a veces la gente sale al baño, sale a tomar agua, hace muchas cosas, y el hermanito que está en la puerta tiene una orden de que ninguno salga para afuera en ese rato. Pero, ¿qué pasa? Que usted, no, Dios a todos nos da una responsabilidad y esa responsabilidad tenemos que cumplirla. Por eso que acá cuando vemos nosotros a estos hermanos de Moisés, hermanas, y los vemos aquí, que ellos están ahora, ¿no es cierto?, atribulados porque habían cometido, dicen ellos, una locura, ¿no? Por eso que acá el Señor tiene tanto amor para con nosotros, ¿no es cierto? Y aquí vemos nosotros la diferencia de un hombre leproso también que llegó a Jesús. Y dice en el Mateo 8:4, dice, del 4 adelante, dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, le dice al leproso, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Fíjese, le dijo que se fuera a presentar porque esa era la ley judía. El sacerdote era como el médico, ellos eran los que tenían que dar si la lepra había salido o no de aquel cuerpo, hermana. Por eso que acá este leproso vino a Jesús, y vino con tanta humildad, hermana. Si quieres puedes limpiarme. Nosotros también al Señor le podemos pedir con fe, con confianza, Señor, quiero ser limpia de esto, quiero que usted saque esto, Señor. Quiero que saque el odio, quiero que saque el rencor, quiero que saque la indiferencia, que todo me da igual. No, hay tantas cosas, hay tanta lepra que a veces se nos va pegando, malas palabras, hermana, de repente en el pueblo de Dios. Por eso que aquí este leproso, si quieres puedes limpiarme. Quiero, le dijo al Señor. ¿Cómo no va a querer el Señor limpiar a un pecador si Él vino, ¿no es cierto?, a los pecadores? No vino a buscar justos, dice, sino a los pecadores. Y el apóstol, cuando hablaba de los cuales soy el primero, decía el apóstol Pablo. Y aquí vemos nosotros, hermanas, según la ley de Moisés. Imagínense que María, ella tuvo que salir varias veces, 7 días, después si no, el profeta decía que no estaba lista, tenía que estar 8 o 7 días fuera del campamento, alejada, apartada. Hermana, qué tremendo, ¿no? Y por eso tenían que traer una ofrenda, un palomino, dice, es bien larga la historia acerca de cómo ellos tenían que, ¿no es cierto?, recuperarse de la lepra que daba en su cuerpo, de esta enfermedad. Pero hoy día nosotros, hermanas, ¿qué necesitamos para ir ante el Señor? No necesitamos a veces estos palomitos y todas estas cosas, esta harina, estas cosas que era como lo más sencillo para la gente que no tenía muchos bienes en aquel tiempo. Entonces todos tenían derecho, ¿no es cierto?, a ofrecer una ofrenda al Señor por su pecado. Y aquí vemos nosotros, ¿no es cierto? Y aquí la vemos nosotros, ¿no?, a esta hermana María. ¿Cómo estaría ella? Dice que blanca de lepra. Hermana, yo conocí en la isla de Pascua el leprosario, porque aquí en Chile hubo lepra.
hace muchos años, yo no recuerdo en qué año, pero en la isla de Pascua construyeron un leprosario y se llevaron a los leprosos que hubo en Chile en aquellos años a la isla de Pascua. Y en una ocasión que nosotros fuimos, todavía quedaba un solo leproso en ese lugar y lo iban a visitar. Un día que andábamos mirando por ahí, llegó una ambulancia y iban a ver al señor, al leproso que quedaba, que ya era un anciano, lo iban a ver ahí al lugar, hermana. Y vemos nosotros que la parte médica, no había una ambulancia ese día ahí, vienen a ver al leproso, el único que queda aquí en este leprosario, en Isla de Pascua, en nuestro país, para que vea que no está tan lejano esta enfermedad. Pero, hermana, nosotros tenemos que preocuparnos del pecado que nos asedia, ¿no es cierto? Que nos asedia. Por eso que acá el apóstol Lucas dice que y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio, hermana. Y nosotros por su sangre hemos sido limpias, por su sangre, no siendo del pueblo de Dios. Dios nos llamó, dice su palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es usted y soy yo, por misericordia del Señor. Porque nosotros pudimos ser como este leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, el Señor nos llama con amor eterno, dice, te he amado. Gracias al Señor, hermanas, por esta palabra. No, esto es, hermanas, hablar, dice, de una esperanza sanadora. Tenemos que hablar que Cristo sana, que Cristo perdona, ¿no? Esta mujer, esta niña joven, dice que era, le dijo a su señora, en Israel hay un profeta, le dijo, que puede ser, dice que puede ser sanada la lepra de mi Señor. ¿Ah? Y ella era una judía, era del pueblo de Israel, la niña. ¿Ah? ¿Y cuántas veces tuvo que sumergirse Naamán en el agua? 7 veces, 7 veces. Y él miró el río donde lo mandaron, ¿no es cierto? Este río está sucio, o sea, allá en mi tierra yo tengo ríos mejores, limpiacitos. Y le decía el que lo acompañaba, pero mi Señor, ¿qué pierde? Métase ahí, métase para que... Y así nos pasa a nosotros también. Cuando alguien lo invita a usted a un pecador, si el Señor te puede sacar el alcoholismo, te puede sacar de la droga, si el Señor es poderoso, te puede aliviar tu enfermedad, si tú tienes fe y tú tienes confianza. Y este hombre dice que cuando subió a la 7ª vez, su cuerpo estaba como la piel de un niño, hermana. Y nosotros cuando hemos llegado a la presencia del Señor, también el Señor ha perdonado nuestros pecados, dice que somos como un niño, ¿no? Como un niño, dice que es hermoso, dice que si no somos como un niño no entraremos al reino de los cielos, hermana. Por eso que el Señor nos da estas grandes bendiciones, ¿no? Y dice acá, hermanas, que hay aquí en Isaías, ¿no es cierto? Después que lee, que reclama el Señor por este pueblo, ¿no es cierto? Tan desobediente que ha sido el pueblo de Dios, su pueblo, al cual Él amó, hermana, tanto, nuestro Dios. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos nosotros un llamado del Señor. Le dice acá, después de haber dicho, ¿no es cierto?, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, su pueblo, acá en el profeta Isaías hablando, hermanas, y acá nosotros vemos en el 18 y 19 de Isaías, después en este mismo capítulo 1, donde dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, dice. Y aquí viene un llamado tan grande que hace el Señor a todas, hermanas, también. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermana, si quisiereis, dice, y oyereis, comeréis el bien
de la tierra. ¿Quiere comer el bien de la tierra usted? ¿Está dispuesta, ¿no es cierto?, a ser lavada, limpiada? Porque todos los días nosotros pecamos, hermanas, todos los días. Pero que no se nos vaya pegando esta lepra del pecado, pues. En estos días en que estamos en nuestros hogares, ¿no? Como yo les decía la semana pasada, y de repente estamos al igual que el vecindario, que la gente que está por ahí, discutiendo, alegando, contra esto, contra lo otro. Cuando dice acá el Señor, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero dice que tenemos que venir luego y estar a cuenta, hermana, estar a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué hermoso! ¿Le gusta este llamado a usted? A mí me llama mucho la atención. Escuchaba una vez a un pastor que llegó en una ocasión a nuestra iglesia. Él era de otro país. Y él decía que por este versículo él había llegado al Evangelio en Estados Unidos, en una cárcel. Dice que no tenía vida para pagar la condena que él tenía en aquel lugar. Y había otro preso, dice ahí, un señor de color negro, allá, grandote. Que usted no se imagina que en la cárcel pueden haber hijos lavados y redimidos por su sangre. También hay, hermanas. Pero ellos tienen que pagar su deuda a la sociedad, pero son libres del espíritu, perdonados por el Señor. Pero tienen que pagar su cuenta con la sociedad. Y él decía que ese negrito lo veía él y le decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y dice que lo tenía, pero ya cansado, porque lo veía, le decía. Y él le decía, tú no crees, pero un día le decía, va a salir tu nombre, si tú le crees al Señor, va a salir tu nombre por esas bocinas, porque son enormes cárceles, los llaman, dice, por unas bocinas. Y él decía, ¿qué voy a salir de aquí si no tengo vida para pagar las condenas que tengo? Porque era de narcotráfico. Y dice que un día llegó, hermana, en que lo llamaron por esa bocina. Lo llamaron. Y dice que le dicen, y dice él, ¿qué pasó? ¿Por qué me llaman? Le dice, porque tu expediente no está. Y así, sin expediente, no te podemos tener, así que tienes que irte para afuera. Y lo sacó el Señor. ¿Cómo sacó a Pedro? ¿Se acuerdan de la cárcel la semana pasada? El Señor saca, hermanas, en estos tiempos también a sus hijos, a los que Él quiere ocupar. Y un gran siervo de Dios, hermano. Gracias al Señor por esta bendición. Por eso que escuchemos, ¿no es cierto?, lo que el Señor Jesús dijo. ¿Y dónde están los 9? No importa, los 9 fueron sanados, porque el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia el Señor. Pero dice que el que volvió recibió su sanidad corporal y su sanidad espiritual. No, tu fe te ha salvado, y tu gratitud y tu contentamiento y todo lo que le fue a presentar este varón al Señor, así como este otro leproso, ¿no? Enfermo también, llegó ahí, si quieres puedes limpiarme. Gracias al Señor, porque hoy día nosotros podemos decir lo mismo. Cuando caemos en algún pecado, en alguna debilidad, el enemigo nos asedia, hermana, dice que Él los ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero, ¿no es cierto?, sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios que nos escucha desde los cielos. Y mire lo que dice acá en Apocalipsis 7:14, le voy a dar esto último, para que usted se goce, pues, se goce. ¿Qué es lo que va a pasar si usted es fiel al Señor? Dice acá en Apocalipsis 7:14. Yo dije, dice, aquí está el apóstol Juan, el amado, hablando, el teólogo, como le dicen también. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, dice. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y el que está sentado sobre su trono
extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso, hermana, es lo que a nosotros nos espera. Y en estos días ya el Señor nos enjuga nuestras lágrimas. Él enjuga nuestras lágrimas, hermana. Él nos ayuda, Él nos guarda, ¿no? Él nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da el gozo. Qué hermoso es, ¿no es cierto?, haber conocido a estos hombres leprosos que llegaron a Jesús y pudieron recibir la sanidad, pero uno recibió la salvación. Y vemos, ¿no es cierto?, a María también arrepentirse, María la hermana de Moisés, en aquel tiempo, y pudo ser sanada también. Naamán también, un hombre también, hermana, que creyó también en que podía ser sano. A lo mejor no iba con toda la fe que tenía su sierva, pero, hermana, el Señor hizo misericordia también con él, para que su nombre sea glorificado, ¿no? Así como lo fue en Samaria, como lo fue en todos estos lugares donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y muchos llegaban pidiendo, y generalmente muchos no eran del pueblo de Dios, como la mujer cananea, como la mujer, hermana, que pedía también, ¿no?, que sanaran a su hijo, y el Señor le dice, ¿no es cierto?, que la trata como de perrillo a ella, pero tan humillada ella. Eso es lo que quiere el Señor en estos días de nosotros, ¿no? Y que nosotros podamos, ¿no es cierto?, ser agradecidas con el Señor, dar la gloria en todo a Dios. La gloria es para Él, la gloria, ¿no es cierto? Veíamos la clase pasada también, cómo ese hombre murió agusanado, comido de gusanos, dice su palabra, porque nos dio la gloria a Dios. Nosotros hoy día tenemos que respetarnos con nuestro hacer, con nuestro caminar, con nuestro testimonio, estamos dando la gloria a Dios. Hermana, que el Señor nos bendiga, que el Dios de paz nos ayude. Usted puede seguir viendo, si quisieres y oyereis, dice, comeréis el bien de la tierra. Y estos hombres alcanzaron el bien de la tierra, pues estos leprosos vivieron su vida tranquilos, ¿no es cierto?, sin esta enfermedad, que era una enfermedad tremenda para aquellos tiempos y para todos los tiempos, en estos tiempos igual, ¿no es cierto? Pero el Señor, hermana, Él ha hecho misericordia con muchos de nosotros, muchos pecadores. ¿Cuánto veníamos, ¿no es cierto?, como dice acá, que era, ¿no es cierto?, esta enfermedad, ¿no es cierto?, el pecado, dice que una podrida llaga de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Así llegamos nosotros también a este evangelio, y el Señor nos lavó, nos limpió con su preciosa sangre, y hoy día podemos alabar y bendecir el nombre del Señor. Que el Dios de paz nos bendiga, mis amadas hermanas, Él nos llene de su gracia, y que quede como una preciosa lección estos leprosos, estos pecadores, mirados de otra manera. Gracias al Señor por esta bendición. Que el Dios de paz les guarde, les bendiga en estos días, que Él nos permita vivir, amadas hermanas, y podamos seguir unidas, orando la una por la otra, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Gracias al Señor por todo. Para mi Dios que vive, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.